8:18 en la República Argentina, estamos haciendo Levantate por FM Sapiens en el 102.7 del dial. ¿Cómo está la temperatura a esta hora, Danisa? Bueno, seguimos con temperaturas bajitas en Olavarría. En este momento estamos en 2 grados, sensación térmica de 3 grados, perdón, y máxima de 4 grados. Como siguen los vientos moderados entre las 12 y las 13 horas y la humedad es del 86%. Ayer me puse a leer un artículo sobre el envejecimiento de la población en general y de la Argentina en particular. Y me parece en realidad un tema súper interesante para poder desarrollarlo. Si bien es algo que está pasando en el mundo, porque en Europa esto se viene manifestando desde hace bastante tiempo. Es más, hay pueblos en Italia, en España, que ofrecen hasta vivienda a gente joven, con ganas de formar familia, que se radiquen, porque están destinadas a desaparecer, a extinguirse en el tiempo. Pero el envejecimiento de la población va a traer aparejado un montón de cambios y de problemas también, porque especialistas en distintos campos advierten sobre los fuertes efectos que tendrá en los próximos años el cambio demográfico. Por ejemplo, en el sistema previsional. ¿Qué va a pasar con el tema de las jubilaciones? Pues los sistemas previsionales, no solo en Argentina, en el mundo, están preparados para que vos vivas después de jubilarte no mucho más de 15 años. Si te jubilás a los 65 y no te morís a los 80, el dinero que hay que seguir aportándote para la jubilación no está. Y de algún lado tiene que salir, Vos ¿no? sabés que muchas cajas en la Argentina Sí. están trabajando con una expectativa de vida de 76. Ya no, no existe más no existe eso. más. Hoy la gente, la mayoría, vive más de 80. Entonces, ¿qué hacemos en ese contexto, no? Bueno, este es uno de los temas. Hay muchos otros temas, por eso me parece súper interesante charlarlo con Marcelo Sarlingo, nuestro querido amigo y reconocido y prestigioso licenciado, antropólogo, un estudioso social de todos estos temas. Lo tenemos en línea, lo vamos a saludar. Danisa, Gabriel, Mario, Marcelo querido, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Che, bueno, un saludo ahí para vos y para todos tus compañeros. Bueno, me faltó decir un gran jugador de tenis en tu currículum. Y ya ahí completito. Sí, ahora estoy un poco retirado, pero es por envejecimiento. Bueno, Marce, querido, siempre es un placer charlar con vos. Digo, es un tema por lo menos para empezar a hablarlo, ¿no? Y analizarlo del envejecimiento de la población. Sí, bueno, esto vos fíjate que cuando se forman los primeros estados-nación, el primer estado-nación que organiza así una política previsional, una política de población, y que empieza a pensar en términos demográficos para calcular, por ejemplo, la cantidad de trabajadores que tiene que tener un Estado para poder desarrollarse, es Alemania, en la época en que todavía era Prusia. Ellos empiezan pagando jubilaciones y calculan estadísticamente una edad que era, en una primera instancia eran 65 años. ¿Y qué pasaba? Nadie llegaba a los 65 porque, bueno, la medicina no estaba muy desarrollada, entonces cada tanto tenían epidemias, pestes, que mataban una gran parte de la población, la industria de alimentos era precaria, entonces la producción de comida y la disponibilidad de recursos era bastante pobre, y lo que sí se venía desarrollando era la industria. Entonces necesitaban previsión y hacían determinadas planificaciones sobre básicamente sobre la duración de la vida humana de 65 años. Y pensaban que los que pasaban los 65 eran muy pocos, porque después por las condiciones de vida y sobre todo porque, bueno, todavía no estaban los sistemas de agua potable,
Entonces la gente moría de enfermedades que hoy prácticamente han desaparecido. Ujú, Por ejemplo, en Europa era muy común la epidemia de tifus. La epidemia de tifus se producía por las bacterias que este, iban arrastrando los piojos. ujú, Entonces es una prioridad controlar la higiene pública. Y así nace la salud pública. Fundamentalmente se organiza el Estado, toma responsabilidades colectivas para atender a todo un conjunto de aspectos que tenían que ver con la higiene diaria. Y la ujú, higiene empieza a ser una materia de educación, es decir, se educa en la escuela a la gente para que lave la cara, para que controle la limpieza en su cabello, bueno, todo aquello que podía evitar fundamentalmente el contagio de los piojos. ujú. En un momento, el ejército francés invade Alemania, bueno, todas las guerras que tuvieron los europeos, que a nosotros nos hacen creer que son civilizados, que tuvieron 10 veces más guerra y violencia y muerte que en nuestra historia americana. Bueno, el ejército francés invade todo el este de Europa y las enfermedades que le provocan los piojos hacen fracasar la invasión. O sea, imagínate lo que era la salud pública. En realidad, cuando organiza la etapa moderna y entonces empiezan a controlar las enfermedades infecciosas, ahí la población da un salto. Es decir, la gente deja de morirse de enfermedades infecciosas Ujú. y pasa a enfermarse de enfermedades crónicas, como por ejemplo que yo la diabetes, o hay enfermedades cardíacas, que vos podés estar enfermo, podés envejecer, pero ese deterioro y ese envejecimiento capaz que te dura 15 o 20 años. Claro, Y entonces lo que vos estás diciendo, cada Marcelo, persona, disculpa que te interrumpa, lo que vos estás diciendo en esta introducción que estás haciendo es que todo esto fue aumentando la expectativa de vida. Pero acá sí, el sí, claro, punto, la gente vive más por tecnológicamente, hay áreas que se desarrollan, como la salud pública, sí, que lo que hace es que no te enfermes y claro, entonces pero seas una persona sana y sí. vivas mucho más. Bueno, pero acá el punto, por lo menos el punto que yo planteo en todo esto, es que el envejecimiento demográfico no es solo el aumento de la población mayor, sino es un cambio en la relación entre generaciones. ¿En qué sentido lo digo? Y este dato vos lo debés tener, Marcelo. En 2024, por primera vez en la provincia de Buenos Aires, murieron más personas de las que nacieron. Ah, sí, Hubo sí, 151.690 defunciones frente a 147.081 nacimientos. No es solo el hecho de que la expectativa de vida aumenta, sino que también nace menos gente y esto puede llegar a ser un problema en algún momento, ¿no? sí, sí, claro, que no va a tener fuerza de trabajo. Claro, que está pasando en Europa ya, ¿no? Está pasando en muchos lugares, hay países como Escandinavia. eh, Mira, en Dinamarca, por ejemplo, para que la gente tenga hijos, el Estado les garantiza una política social a las mujeres Ujú, donde cada mujer que tenga un hijo, el Estado le paga todo, le asegura educación universitaria, le paga un salario por ser madre. Y aún así, las nuevas generaciones, la gente joven, no quiere comprometerse. Entonces, por ejemplo, si vos vas de inmigrante a alguno de esos lugares y querés adaptarte, en determinado momento te pagan cursos de idioma, te dan un montón de beneficios para que te integres a la sociedad, porque la ausencia de hijos, bueno, lo que avisora es una crisis. Hay países que en 200 años o 300 años se calcula que desaparece la población. Entonces ellos ya tienen esa previsión y dicen, bueno, hay que tratar de atraer población de alguna manera
Y la manera de atraerla es con beneficios económicos. Es decir, te pagas para que vayas. Y vos mencionabas ahí algunos pueblos italianos, españoles, Ahora, y ahí también, si la vos pregunta que yo me sos hago, joven y Marcelo, querés instalarte, te sí. pagan, el Estado te paga, ¿no? Tiene por una cuestión de política demográfica y de proyección hacia el futuro, porque en pocos años, te diría en pocos siglos, Sí. 1 o 2 siglos, esas poblaciones entran en crisis. Bueno, a mí me preocupa, me interesa saber, porque en algún momento puede llegar a pasar, ¿cómo puede llegar a ser el sistema previsional en la Argentina? ¿En qué sentido lo digo? Teniendo en cuenta este dato que yo recién les compartía del 2024, si nace menos gente, por ende, va a haber menos gente que trabaje. Menos aportante. Al haber menos gente que trabaje, va a haber menos gente que aporte. Y vamos a Sí, tener sí, claro. una población mayor de mucha gente que necesitará en su momento cobrar la jubilación, pero abajo no vamos a tener quien aporte para esa jubilación. Y me parece que es el gran desafío que tienen por delante los estados, ¿no? Si vos tenés hoy este, una proyección demográfica, es decir, en Argentina es para sostener una jubilación digna, no la jubilación mínima que paga el Estado, Sí. que está en crisis por otra cosa. Pero para la relación es 4-1, es decir, vos necesitas 4 trabajadores activos para sostener un jubilado que tenga una jubilación digna, que coma todos los días, que pueda tener asistencia médica, que esté en buenas condiciones y que viva una cantidad de años razonable. No que pasen los 100 años, pues tampoco es digno pasar los 100 años en la miseria. Claro. Entonces, este, vos necesitas 4 trabajadores. ¿Qué ha ido pasando? Hemos tenido un conjunto de políticas económicas que destruyen la industria y expulsan gente del mercado. Entonces la cantidad de población económicamente activa no te alcanza para sostener la masa de jubilados. Y no te alcanza para sostener las prestaciones que un jubilado necesita. Ujú. Marcelo, ¿cómo estás? Danisa te habla de este lado. Te consulto, bueno, también sobre esta cuestión bueno, que están naciendo menos niños, ¿no? En el mundo, ¿vos crees que esto va a seguir así, digamos, en la mayoría de los países? Algunos países están reaccionando. Hmm. Hay aquellos que tienen una economía más o menos saludable y que están por ahí en una etapa de gestión del conocimiento diferente, empiezan con políticas demográficas, porque esto tiene que ver directamente con lo que se llama la biopolítica, que son las maneras en que cada estado administra la población. Hmm. Esto no puede ser dejado librado así al azar o a los particulares. Tiene que haber una política en la que el Estado estimule. Ujú. Acá también la cultura de la gente joven ha ido cambiando. No se los puede culpabilizar porque no tengan hijos, porque un montón de cuestiones y de aspectos organizativos de la vida cotidiana Ujú. están en contra de tener hijos. En una primera instancia, la economía. Por ejemplo, hace 30 años, 35 años, la provincia de Buenos Aires tenía un plan materno-infantil Ujú. que si vos tenías un hijo, el Estado te cubría un montón de prestaciones y de beneficios. Sí. Eso ha ido desapareciendo con el tiempo. Mm. Entonces, una persona joven, un matrimonio joven que decida ser padres, hay una cantidad de aspectos de controles médicos, alimenticios, Mm. cobertura de otras cosas básicas para sostener un embarazo, que no los tiene desde el punto de vista solidario. Hay que generarlo con las ventajas y bueno, y con la posición económica que tiene cada uno. Bien. Entonces a veces
nos damos cuenta que la economía desalienta a tener hijos. Mm. Hay gente que dice, no, pero es carísimo y no las puedo mantener. Mm. Y entonces, si uno mira racionalmente y saca cuentas y sumás el aspecto frío del cálculo y sacás la ecuación cultural, así de aquellos aspectos de, bueno, qué sucede en la vida de una mujer que tiene un hijo, te das cuenta que la economía está mandando y que hay una serie de cosas del capitalismo Sí. que racionalmente te dicen, no, mirá, está todo organizado para que la persona se quede sola y no tenga hijos. Mm. Y hay a veces mensajes muy directos. Sí, mismo Por cuando vemos los ejemplo, números del INDEC, ¿no? Que te dicen, para criar un hijo de 3 años, tanta plata, para criar la canasta básica, ¿no? Un poco te asusta. sí, sí, claro, porque hay, bueno, no es nada nuevo lo que voy a decir. Hay un mensaje cruel en ese sentido. Mm. Es decir, la política de la crueldad hace que si vos querés desarrollar tu vida, querés volcar tu cariño hacia otras personas, querés realizarte, en tu caso como mujer teniendo hijos, porque la naturaleza te da esa posibilidad, la economía Mm. te la niega así de plano, te dice, no, bueno, pero va a tener hijos es todo incómodo, después no podés viajar, no está nada organizado, han desaparecido también el papel de las abuelas. Las Claro. abuelas antes cuidaban a los hijos, hoy las abuelas son jóvenes y hacen otras actividades, trabajan, viajan, tienen Sí, sí. una vida moderna muy activa, el tiempo para los hijos es breve, a veces también hay un gran desplazamiento de la población, por ejemplo, uno tiene hijos de 15, 20, 25 años y lo más probable es que no vivan en tu misma ciudad. Esto Mm. pasa en Estados Unidos, pero también empieza a pasar acá en Argentina. Sí, Es decir, la gente en busca de oportunidades laborales se va. se mueve hacia las Mm. ciudades grandes. Entonces, la parte de la familia que queda viviendo en ciudades medianas y en ciudades chicas está lejos de los nietos, está lejos de una vida familiar integrada como era antes de la revolución informática. Ujú. Entonces hay un montón de aspectos que todo lo que es la crianza de los hijos recae sobre un esfuerzo económico descomunal y después también sobre la organización de la vida de manera individual. Esto se ha ido pasando en todos los países. La vida capitalista se organiza sobre el individuo. Entonces el individuo dice, bueno, pero si tengo que trabajar, si tengo que ocuparme de otras cosas, tengo también que desarrollar otras partes de mi vida, no hay lugar para la maternidad, Claro. no hay manera. A veces es una cuestión práctica, no hay forma de criarlo. ¿Por qué? Porque los ingresos son bajísimos. Mm. Entonces tener una persona de 25 años con un ingreso bajo, que está en la mejor edad por ahí para la reproducción, y hoy en día es dificilísimo, porque el ingreso no te da ni para el alquiler. Bueno, ahí tenemos otro tema también. Eh, Hace mucho tiempo la posibilidad de una vivienda propia, de la vivienda para una familia, se facilitaba por muchas cosas, porque, bueno, había loteo, había disponibilidad de terrenos, se construían barrios. Eso como política de Estado, es decir, la cuestión habitacional de alguna o de otra manera estaba más fluida. Hoy en día, un matrimonio joven, conseguir una vivienda, poder llegar a pagarla o a veces poder alquilar, es imposible. Ujú. Basta mirar los números de la canasta básica que incluye a los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una gran cantidad de departamentos vacíos y como política habitacional esos departamentos no se abren para que la gente joven los alquile. Ujú. Entonces de repente la maternidad como proyecto está muy tabicada, es decir, por todos lados le ponen un conjunto de dificultades que conspira contra el hecho de que la gente se decida a tener hijos. Ujú. Y bueno, esto que dice Mario es verdad, es decir, en muchos lugares está pasando.
muchas más muertes que la gente que nace, porque también la juventud es tardía. Ujú. Es decir, antes, hablando por ejemplo en la década del 70, lo normal era que a los 24, 25 años ya las mujeres fueran madres. Y hoy esa edad, bueno, se ha alargado mucho. Es decir, Sí, sí. hay países donde la edad promedio de los nacimientos se da con madres de 32, 33 años, Mm, 35 en algunos casos, que está ahí en el límite de la biología, ¿no? sí. Bueno, es un tema, Marcelo, para seguirlo charlando largo y tendido, porque a mí me resulta súper interesante. Creo que hay que empezar a visibilizarlo desde ahora y es el gran desafío de, no solo en la Argentina, sino en el mundo de la mayoría de los gobiernos, ver cómo llevar adelante esto, porque la brecha está y la tendencia es a profundizarse, ¿no? Gente que vive más en un escenario en el que nace menos gente. Bueno, ese es el gran desafío, por eso lo abordábamos desde el sistema previsional, que quizás la solución no sea alargar la edad jubilatoria. Si hoy te jubilás a los 65, que pases a los 75 a jubilarte. O sea, laburás toda tu vida si no vivís más de los 80. Pero es la solución que a mano tienen algunos gobiernos hoy para no pensar demasiado para adelante. Me da esa sensación. Marcelo, querido, no tenemos más tiempo. Ya te llamaremos nuevamente para seguir con este tema, para otro tema, porque siempre es interesante hablar con vos. Gracias por tu tiempo, querido. Volví al tenis. Sí, ahí estoy pensando. Me Abrazo falta, grande, Marce. me faltaría una política de Estado que me ayude. Abrazo, querido. Que tengas lindo día. Un subsidio Ah, para poder volver al tenis, no. Mario. Bueno, un abrazo grande para vos también y saludo ahí para todo tu equipo. Bueno, ahí estaba el licenciado Marcelo Sarlingo charlando un ratito con nosotros. Ya está Tatiana de Sancor. Ella viene, dale.